y donde también hacíamos información, pero le metíamos mucho, hacíamos mucho humor político y metíamos personajes y cosas que hacíamos todos nosotros mismos. O sea, Claro. y ahí también despuntaba un poco el vicio de matarnos de risa. Yo Claro, creo de que pasarla también bien. es una perspectiva de la creación de contenido para radio Sí, que un poco ya no está, claro. ¿no? De esto de la elaboración, sí, en las radios de Buenos Aires hay una gran producción, hay mucho Sí. equipo de personas, Mucha gente para hacer trabajando. algo que, bueno, acá se resuelve entre 2 o 3 personas. Claro. pero las creaciones, la Sí. creación de contenido va orientada hacia otro lugar, no, Sí. no está tan marcada esta exposición Tal cual. De hecho, si ves artística. los canales de streaming hoy, que son lo que más se escucha Claro. y se ve, no hablo por nosotros, hablo en general en el país. Bueno, nada, es eso, son mesas de gente charlando y... Este formato bien argentino. Claro, tal cual. Que se ha Es abierto como el un polémica en streaming. el bar Claro. permanente. Total. Y ahí está la creación de contenido, porque después el contenido que se va dosificando y se va... Bueno, acá la tienen a Agus, que es una genia con eso. Se va dosificando y se va pasando en cachitos, digamos, sea como Claro, placa, se va sea como video, fraccionando, sea como sí. lo que sea. Eso genera un montón, pero un montón de tráfico. eh, y en realidad deviene de la misma situación polémica en el bar, digamos. Sí, O pero O sea, es todo de la misma charla. Ya no hay alguna gente que hace humor y que lo mete, incluso hay gente que hace humor político y que lo mete como contenido. también, Y lo también menos. está bueno, pero lo menos, pero sí. son casos aislados. Son casos aislados. Creo Está que Osmar, ha que está quedado... buenísimo, que es un vago que hace una especie de paraguayo. Sí, es muy divertido. Sí, y tiene una lectura política interesante de la Sí. realidad. ¿eh? Es la forma, como siempre, el humor de decir Sí, cosas de decirlo tremendas. incómodo de otra De manera. decirlo Y incómodo, claro. bueno, humor. claro. Bueno, le vamos a hacer las preguntas a Mauri porque Las si no podemos estar hasta preguntas las 5 de la rigor. tarde. Vamos a recortar. Enfocamos. Bueno, la primera pregunta. Sí, ¿Cuál es tu palabra favorita hoy? mi palabra favorita hoy. Hoy, Hoy, ahora. la primera que venga a la mente. Contexto. ¿Por Ok, qué? porque- Dame contexto. No, claro, sí. Joaquín dice así. Yo creo que sí, claro. Porque hoy es todo muy duro y directo, al Ujú. hueso, digamos, lo básico. ¿Por qué? Porque todo se mueve, Muy rápido. claro, y además porque todo se mueve más que a través de la razón, a través de la emoción, ¿no? O sea, todos los Ujú. discursos se construyen a partir de la emoción. No importa si son verdad o no. Bueno, eso es otro tópico, ¿no? Pero Sí. están como basados ahí. No digo todos porque, no sé, nosotros no lo hacemos. Podemos debatir un montón Sí, sobre podemos lo que estás podemos diciendo. debatir un montón. Porque yo no estoy de acuerdo con No. lo que estás diciendo. Sí, sí. Yo creo que toda la construcción discursiva hoy apunta más a eso, a una cuestión más efectista. Es como que ha habido un borrón y cuenta nueva en materia de teorías de la comunicación. Volvimos al punto cero. Mm. Pero Bueno, contexto. sí, ¿Por qué para vos ¿por hoy? qué contexto? Y bueno, porque sin contexto es el triunfo de eso, de la posverdad y de un montón de cosas. Y el contexto lo que hace es situarte, Contexto, memoria, exactamente, historia. ¿no? Todo lo que desde un tiempo a esta parte, bueno, la famosa batalla cultural, de eso se trata, Ujú. ¿no? De un tiempo a esta parte se trata de borrar el contexto justamente para que el mensaje sea efectivo desde otro lugar. Para crear otra realidad. Claro, pues si tenés la posibilidad de analizarlo, de pensarlo, de reflexionarlo, ya Tal vez. el mensaje masticado, deglutido y preparadito en una bandeja para que te lo tragues de nuevo, ya no es tan efectivo. Para que, aparte, para que recibas Claro. y repitas. Claro. Porque en realidad ese es el Repetís objetivo. como lorito, pum pum. Sí, Bien. no está la posibilidad como de reflexión Sí. si no tenés contexto. Por eso. Es eso que vos decís. Claro. Es simplemente repetirlo. En términos Sí. periodísticos sería background, ¿no? Digamos, el tipo que te dice una cosa porque no solo porque tiene fuentes o porque una fuente se lo dijo, Ujú. sino porque además ha hecho todo un trabajo y hay un archivo y hay un conocimiento y hay una memoria activa sobre lo que estás preguntándole a un X entrevistado. Bien, ¿no? segunda Bien. pregunta. ¿Cuál es tu emoji que te representa? Hoy, o sea, el que estás usando hoy, Mauri, no. Yo uso algunos. Uso mucho, me he dado cuenta que uso mucho el dedito para arriba, ¿viste? Como para no tener que decir sí, no, voy. Bueno, Mm.
No me saco gusta de el dedito contexto. para arriba. Saco de contexto. A mí no me hagan Pero el dedito para no. arriba. Te no voy a me lo hacer el gusta. dedito para arriba. Yo para mí es Me el... parece lo más impersonal, Bueno, me interesa sin re ánimos de poquito. juzgar. No, pero no es jugarte, ese, ¿eh? No, no es ese. Sin ánimos de juzgarte, vos Sí. decir dedito para arriba, está diciendo que Es como un sí, es como un copiado. Bueno, sí, a mí ¿No? en mí tiene otro significado. ¿No te a mí gusta? me parece como me importa bastante poco Claro. lo que me estés diciendo, te Claro, pongo ay, un sí, dedito. sí, claro. Bueno, Es no, el sí, yo sí lo de los locos. interpreto, sí. No me alcanza el interés como para escribirte 3 palabras, te pongo un dedito. Igual a mí el que más me gusta, no sé si es que me representa, pero me gusta por todo lo que me genera, es el que tiene la manito así y mira para arriba. Ah. No mira para arriba, está así y tiene como una ceja para arriba. Sí. No sé Como si que me está sale. pensando, Claro, está pensando, pero con un toque de suspicacia. como, ajá, Así, sí. Te No, estoy bueno. no lo sé, cuestionando. Rick. Claro, no lo sé, Rick. Claro. Pero eso para todo, para uno mismo, ¿no? Sí. Mirarse también. A mí me gusta mandarle a Marina, no sé si a ella le gusta, pero yo se lo mando igual. Yo sé que no le gusta. El que, viste, que pone los ojitos para arriba, pues yo le hago mucho ojo a ella. Ah, el ojito para arriba. Entonces yo le pongo todo ojito Otra para- vez. Y después el que es maravilloso es el de las manitos así, como diciendo, ¿qué querés? Claro. Ese es el que me quiere mandar, pero no me lo manda. El de las Dios, manitos. otra No. vez. Yo les voy a ser sincera, a mí me gustan más los stickers que Ah, los no, sí, emojis. ya me di cuenta. los Me stickers son encantan nomás. los stickers, sí. Es la superación del emoji. El La emoji sigue superación. existiendo, La pero superación comunicativa. claro. Es del como mensaje gráfico. un poco más completo, ¿no? Claro. Menos esquemático. Bueno, Mm. vamos a hacer una pequeña reseña porque en diciembre hay un aniversario que lo atraviesa al señor Ujú. Barrios, que es el de la presentación de su libro. 8 que- años ya. ¿no? 8 años. Bueno, ¿te acordás? Bien. Me acuerdo. Eso es importante. Sí. ¿Qué así día? que, ¿Qué día? No, me está pidiendo No, un montón. bueno. Yo sé que Precisión quiero. creo que es en diciembre. Creo. O sea, no, es en diciembre. Ok. Sí, En los primeros días. los fueron. primeros días se hizo la presentación en el Centro Cultural hace Sí. 8 años. El Sí. libro se titula Viajero Frecuente Sí. y no es alguien que haga mucha difusión de su Ujú. libro, así que me No, parece es que está verdad. bueno que se lo hagamos. Bueno, viajero frecuente. Cómprenlo, es buenísimo. Pedimos, Ya no está en librerías, me lo tenés que pedir a mí. claro, Claro. porque estaba en librerías que ya no están, Claro. Claro. que ya no Efectivamente. están en la ciudad, así que sí. Han cerrado. Pueden buscar en la página de Facebook. Así se de- llama, viajero frecuente. Exactamente. ¿Nos querés ¿Nos contar de qué va el libro? mi libro? Sí, es un viaje. Claro. ¿No? Pero no es un viaje, no es un tipo que se toma muchos aviones, es un viaje hacia adentro, digamos. Y bueno, y cuenta un poco la historia de este personaje y de la gente que lo rodea. Ujú. Y bueno, tiene algunas particularidades, ¿no? Que se describen, digo, como si no lo hubiera escrito yo. Digamos, describo algunas situaciones desde el punto de vista de los distintos personajes. Entonces. ¿Todos los personajes son el mismo personaje? ¿O no, hay que leer no. la novela? No, hay que leerlo. No son todos el mismo. Que podría haber sido, porque podría haber sido toda una Distintas locura del dimensiones de una personaje, sola- claro, totalmente. Pero sí está. No sé si lo habré logrado, pero bueno, lo que intenté hacer es esto, es demostrar que lo que uno ve no necesariamente es lo que todos vemos, Ujú. aún la realidad. Aún lo que se supone que es la realidad no necesariamente es igual para todos, ¿no? Entonces, mientras unos ven y están absolutamente convencidos de que lo que está pasando en ese momento es algo, el protagonista la ve como algo muy distinto. Y bueno, y en eso va. Y ahí hay de todo, hay un poco de violencia, hay un poco de falopa, hay un poco de historia, hay mucho, le puse muchas referencias a cosas de mi propia cultura pop, si se quiere, porque literaria, películas, música, Ujú. hay muchas referencias a cosas que yo leí o que yo escuché o que yo vi. Pero bueno, en el contexto de la novela. Así ¿Y que cómo surge la necesidad de escribirlo, el deseo de escribirlo? y lo que pasa es que yo escribo de siempre. O sea que hay mucho Pero más ya para leer, pero no no, solo ha para- sido compartido. Claro. No, sí, lo que pasa es que también hay muchas cosas que ya no Es muy existen. Piscis.
Ok. que ya no existen o que han quedado en un papelito que en algún momento fue tirado a la basura. Después hay cosas que guardo, pero que nunca voy a releer. Que no me deja tirar. No, claro, y no lo tiro Que porque qué sé atesora. yo, porque... Bueno, pero la escritura ha sido una forma de sí, expresión en vos desde sí, muy claro, pequeño. un refugio. Un refugio porque, qué sé yo, hay cosas que en determinados momentos no podés o no sabés cómo decirlas, o cómo transmitirlas, o cómo expresarte, y esa intimidad introspectiva que es la escritura, por ahí te permite liberar un poco esa tensión, porque la verdad que llega Claro. un momento que si no lo podés decir, estallás, digamos. Me parece que me ha servido mucho para no ir degenerando en una especie de monstruo. Así Claro, que, ha sido tu propia forma De canalizar de claro, también. canalizar y tu, sí, tu mi propia medicina, ¿no? forma terapéutica. Sí, 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 sí. Y la idea de escribir un libro siempre estuvo, lo que pasa que, bueno, no, a veces no está tan lejos como uno piensa, porque la verdad que basta con averiguar qué es lo que tenés que hacer Mm. y lo haces, lo principal es tener la idea y desarrollarla. Claro. Después lo otro es trámite y se puede hacer. Pero bueno, tampoco es tan fácil. Y con fácil remarco, hay un tema económico, no es fácil. Claro. Entonces, bueno, y después porque, bueno, hay toda una realidad de la industria editorial que es imposible, o sea, nadie te toma un libro para publicártelo y decirte, bueno, anda a tu casa que vemos qué hacemos con él. Y entras en el canal. Pero Claro. bueno, también, digamos, el libro está impreso. Sí, está impreso. Diáfero frecuente es una realidad, existe. Está impreso y está en Amazon. Está en También. Amazon, mira, buen dato Sí, para compartir. para bajarlo como ebook. ebook. Así es, ebook, bueno. Ujú. Y lo puedes bajar para cualquier sistema, Claro. ¿no? Para cualquier Para los dispositivo. libros digitales o para la Y computadora. si lo lo quieren que comprar sea. físico también se puede. Porque Sí. la verdad que a mí me gusta leer el libro físico Tal y cual. creo que somos un montón. Tengo en casa, te comunicas al 2974. Y ahí pasamos. Sí. Igual a totalmente. Mauri lo encuentran. Bien, te trajimos también para hablar de otros temas y de otra perspectiva de ver la realidad que Sí. me interesa compartir con vos. Y para este tema particularmente tiene que ver con las narrativas actuales, con un poco de inteligencia artificial, de tecnología y Sí. cómo estamos creando realidad en el mundo con estas características que nos definen hoy. Claro. Vamos a usar un contenido de Instagram, que hay muchas Sí, cosas sí. muy interesantes en Instagram, Claro. además de contenido vacío, para que nos sirva de disparador y para encauzar un poco la conversación y que no se nos vaya por las ramas. Le vamos a pedir a Agus que nos comparta ese contenido y escuchamos atentamente. Por decidir qué ideas se vuelven para vos sentido común y así las repetís sin cuestionarlas. La batalla cultural opera normalizando las palabras que repetimos sin darnos cuenta. ¿Qué vemos como normal? ¿Qué aceptamos sin pestañear? ¿Y qué rechazamos sin siquiera preguntarnos por qué? Cuando alguien dice si sos pobre es porque no te esforzaste demasiado, no está razonando, está reproduciendo un marco prefabricado. Esa idea no nació de ese alguien, está instalada. Cuando una mujer dice yo no soy feminista pero, ese pero es un triunfo narrativo. Son años de desgaste cultural para deformar el sentido de una palabra hasta volverla incómoda. Y cuando un trabajador apoya a quien le baja el salario, no es irracionalidad. Es el triunfo de una narrativa que logró maquillar un perjuicio en una promesa. Esta es la lógica. Primero te cambian el lenguaje y después el comportamiento. A la desigualdad la llaman meritocracia. A los despidos, flexibilidad. A los recortes, sinceramiento. Y a la violencia económica, libertad. Cambian la etiqueta y el veneno pasa como si fuera agua. La buena noticia es que cuando entendés el juego, dejas de ser un mero espectador, espectadora y comenzás a ser protagonista. ¿Te pusiste a pensar qué historias crees? ¿Qué mundo ves? Te leo en los comentarios. La batalla cultural es la lucha por el control. A este pequeño breve reel que quisimos usar de disparador. Ella es Natalia Petinari, es licenciada en Relaciones Internacionales, se dedica a la política internacionales de Rosario, de nuestro país. Me pareció muy contundente su reflexión y me pareció interesante también para que podamos charlar sobre
cuál es ese mundo que estamos creando y cuál es Claro. ese mundo que creamos o que tomamos de aquello que está narrado, construido a través de redes sociales, por ejemplo, y cómo ahí también media el uso de la tecnología o la inteligencia artificial, y trayendo un poco al inicio de nuestro programa la idea de ser humano, que Claro. estamos construyendo y que estamos aceptando en el día de hoy. Tal cual. O sea, es que yo pensaba, hay un, yo no sé si me gusta tanto la palabra porque también es una verdad instalada de que ciertas acciones democratizan. Claro. Eso ha pasado con la comunicación. A ver, hoy hay algo que por ahí no le podemos poner nombre y muchos pensarán que eso vino a democratizar, que es el algoritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que es una inteligencia artificial, porque no es una persona que está digitando, sino que conforme va y viene la demanda y la oferta, va generando un entorno adecuado a esa demanda y a esa oferta. Claro, el algoritmo te va diciendo, bueno, este es tu Exactamente. mundo el que estás Exactamente. construyendo. Antes, ¿qué Y pasaba? es una inteligencia Claro. artificial. Antes, ¿qué pasaba? Con los más media, los medios de comunicación masivo, bueno, los medios tienen un dueño, tienen un propietario, que puede ser un grupo empresario y demás. Entonces, si vos lo que querías era generar un mensaje predominante, instalar ese mensaje predominante como una verdad revelada, y lo que tenías que hacer era tener control de esos medios de comunicación. Entonces, las grandes corporaciones lo que hacían era ir comprando los grandes medios de los distintos países como para unificar un discurso histórico, si se quiere. Bueno, esa democratización que viene con la incorporación de nuevas tecnologías, donde supuestamente todos podemos informar y todos nos podemos hacer con información proveniendo de múltiples lugares del mundo, en realidad, como decía, lo termina manejando un algoritmo. Y ese algoritmo pertenece igual a una empresa. No, claro, ¿de quién es? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo programa? Yo lo comparo con las maquinitas del casino. Vieron que uno piensa que, viste, por ahí tenés suerte y te salta el checkpoint y ganás en el casino. La realidad es que el dueño del casino o el técnico del casino programa esa máquina. No es que dice, la maquinita va a darte premio cuando ella venga a jugar y no cuando vos vengas a jugar. No es tan así, no es tan directo. Pero sí pueden bajarle la relación premio-cobra, premio-cobra. Entonces, ¿qué será? Será un tanto por ciento de todos los que juegan se van a llevar algún premio. ¿No? Ahora, ese porcentaje de la maquinita, el técnico lo puede subir para arriba o lo puede bajar. ¿No? Bueno, y esto es lo mismo. El algoritmo es una programación. Y esa programación es manipulable. Y los mensajes que te llegan no son azarosos. Te llegan porque quieren que vos tengas un determinado consumo en función de lo que se te escucha decir o lo que vos buscás en un buscador de internet, pero también en función de qué mensajes queremos que lleguen y cuáles no. Hay muy poca información sobre China, no sé si se dieron cuenta. Hay muy poca información sobre China, sobre Irán. La idea general es que China, Irán, los países árabes son todos malos y nos quieren matar a todos. Esa es la idea general como que en Occidente, digamos. No llega mucho la información de otros lados. Bueno, ahí hay algoritmos trabajando. No es que China no tenga medios de comunicación, que no los tenga Irán, que no generen contenidos en castellano. De hecho, lo hacen, pero acá no llegan. Me parece también por más que te interese. Que podamos traer a la reflexión, además, esto que se planteaba en el reel de cómo se utilizan las palabras para cambiar los significados y venderte moldear otro. El comportamiento. Moldear el comportamiento, aquello, qué discurso elegí salir a repetir, sin poder analizar o reflexionar sobre el contenido. Y es más fácil la respuesta automática que pensarla y argumentar, ¿no? Y el trabajo fino que se va haciendo, ¿no? A través de décadas. Sí. Ahí planteaba sobre... De esa manera, así es como, por ejemplo, en política se lo conoce como opereta.
¿no? Claro. Así te operan o así te bajan el precio. De golpe se empieza a hablar de una determinada persona y eso empieza a ser, qué sé yo, a rebotar en distintos medios y de golpe ya es una cuestión instalada. Ahora, si es verdad o no, por eso yo siempre digo, uno tiene que ver en qué medios confía, uno tiene que elegir en qué medios confía. Yo no soy partidario de dar nada masticado. Que cada cual saque sus conclusiones. Obviamente que tengo mi parte de la verdad Sí, por supuesto. y trabajo en función de eso. Pero, miren, hay un tema, y más allá de lo personal, es cómo se opera en términos generales para cualquier otra cosa, para las campañas políticas, para las campañas comerciales, para la incorporación de un nuevo medicamento al vademecum, o sea, para cosas que por ahí uno ni se imagina y se utiliza un montón. Y repito, no siempre es la verdad, es una verdad creada. Y un poco lo que te decía antes, hace más hincapié en cómo se va a sentir la persona que lo va a escuchar o lo va a ver, que en los argumentos para decir efectivamente esto es así por estas razones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos políticos, vos tenés el partido A y el partido B, y vos necesitás fortalecer a la tropa, y todas las cosas que vos digas del otro, por más que sean mentira, esa gente que es partidaria por una cuestión emocional, lo va a tomar como la verdad. Si vos decís que Marina, por ejemplo, vos sos del partido A y yo soy del partido B, y de golpe nos cruzamos en la calle y sin mediar palabra vos agarrás un garrote y me reventás la cabeza. Eso ella lo filmó y lo subió. Bueno, vos ves un acto, la gente que lo vea va a ver un acto de violencia. De hecho está filmado y no mediamos palabra. No hay manera de justificar que me hayas dado un garrotazo. Pero si la verdad revelada es que yo soy una persona mala, que quiero el daño, que quiero hacerle mal a la sociedad y demás, hasta terminarán justificando ese garrotazo. Esa es la manera en que opera. Yo busqué, y esto después termina definiendo conductas y termina creando realidades que son realidades alternativas, que están lejos de ser la verdad, pero que en la mente de las personas termina operando como si lo fuera. Y a la hora de repetir como loro lo mismo. Entonces es súper peligroso. Y esto es muy loco porque antes tenías el peligro de, qué sé yo, bueno, hay un manejo de los medios masivos de comunicación, pero eso es, hoy es el algoritmo y es cada red social y es cada cosa. Bueno. No, y además que tanto redes sociales como el teléfono forman parte de una intimidad, de la intimidad más íntima de cada persona. Y vos lo tenés en el bolsillo y ese mensaje ya no es directo. que vos tenés que ir al televisor y prenderlo. Claro. Todo el tiempo te está llegando. Por eso me parece interesante que podamos incentivar y dejar el mensaje de la actitud crítica ante, Claro. Y de cuestionar, reflexionar. Sí, ante los Cuestionar consumos. incluso a aquellos en los cuales vos confiás, pero no en términos de decir voy a desconfiar de vos porque... No, no es eso, sino en términos de autorrespeto. Claro. Digamos, date el tiempo de analizar a ver si te parece bien o mal. Y si hay que cuestionar, cuestionalo. Y si la persona que te lo pasa es tu líder político, religioso, lo que sea, bueno, que justifique ese lugar de liderazgo dándote los argumentos. Hay que pedirle argumentos a aquellos que nos dirigen, digamos, ¿no? Me parece a mí. Mira, yo estuve buscando algunos ejemplos de narrativas. Yo busqué la forma más rápida de hacerlo. La forma más rápida de hacerlo es buscar noticias que nos hayan dicho una cosa y que después la realidad determinó que era totalmente distinto a lo que nos estaban diciendo. Puede haber existido un error, pero vos te pones a buscar y la verdad que sobreabundan estas noticias. Basta con que lo googlees y te empiezan a aparecer. Algunas nada más de nuestro contexto, de nuestra historia reciente, no me fui muy para atrás. ¿Puedo leer algunas? Sí, claro. Lee una y vamos viendo si te habilitamos. Tengo varias. Mira, por ejemplo, en el año 2020, plena pandemia, hubo una supuesta protesta que generó mucha tensión y demás, y además se replicó durante días enteros sobre la existencia de esta protesta en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Resulta que todo nació así. El canal TN de Noticias difundió imágenes de la protesta
donde había vecinos que quemaban objetos, o sea, quemaban cosas, hacían una gran fogata en rechazo al aislamiento social, ¿no? Sí. Bueno, después, vieron que hay plataformas como Chequeado y demás, bueno, después resulta que se pusieron a buscar la gente que se dedica a esto y determinaron que esas imágenes eran de una protesta en Chile, que no tenía nada que ver ni con Quilmes, ni con Argentina, ni nada, ni con el aislamiento social. Esto lo denunció después el INADI, dicho sea de paso, organismo que desapareció, no existe que lo eliminaron, por algo lo han eliminado también quizás. Pero bueno, había estereotipos, porque decían, bueno, ahí está la gente que supuestamente es humilde, miren lo que hace. Bueno, estereotipar a la gente, sus formas de actuar, sus formas de reaccionar, y puntualmente los sectores más vulnerables. Después estuvo la muerte falsa de Maradona, ¿se acuerdan de eso? Sí. Cuando Maradona murió, hay una noticia parecida cuando el escritor Sacheri murió, que después terminó diciendo, che, chicos, en los dos casos pasó lo mismo. Un video de la persona misma diciendo, estoy acá. No morí. Lo de Maradona fue en el año 2018, lo de Sacheri fue, no me acuerdo si este año o el año pasado. Tuvieron que salir a desmentirlo. Bueno, pero se generaron muchas cosas en torno a eso. Mucho contenido, no solo en redes sociales, sino en canales formales de comunicación, que empezaron a reproducir que se había muerto Maradona o que se había muerto el escritor, ¿no? Esta es una internacional, pero es tremenda, porque sobre esto se armaron teorías y se armó la teoría de la guerra puntualmente, bebés decapitados. Bebés decapitados, entre 2023 y 2025 varias noticias surgieron sobre bebés decapitados. En Argentina puntualmente, una generadora de este tipo de noticias maravillosa, que es Viviana Canosa, dijo al aire en su programa que el grupo terrorista Hamás había decapitado no sé cuántos bebés. Bueno, sobre esa noticia, que era una falsa noticia además, y estos organismos internacionales lo desmintieron, se construyó la teoría de las represalias como respuestas a la atrocidad, ante la atrocidad por parte del gobierno de Israel. Bueno, hoy claramente Palestina goza de una determinada reputación y Israel de otra determinada reputación. Habría que pensar quizás si no hay algo de esto de verdad, posverdad, algoritmos y demás metidos en el medio de que en nuestra cabeza unos sean buenos y los otros malos, ¿no? Creo que siempre la generación de contenido va a tender a eso también, ¿no? Como el antagonismo, la grieta. Creo que está como muy bélico también. La narrativa actual está como muy de caos, como destrucción, medio apocalíptica. Cuando todo lo otro que sostiene la humanidad básicamente no está tan valorado. Tal cual. Después el año pasado hubo, para bajar un poco el tono, hubo en el medio de una campaña, el año pasado no, el anterior, en el medio de la campaña presidencial hubo un video donde aparece el expresidente Mauricio Macri invitando a la gente, llamando a la gente a votar a Javier Milei, ¿no? Bueno, rápidamente lo desmintieron, esto tuvo muchísimo tráfico, de hecho desde un montón de cuentas de La Libertad Avanza se difundió, después salieron a desmentir que lo hubieran difundido desde cuentas oficiales, pero la realidad es que había sido difundido desde las cuentas de referentes importantes, y había sido la inteligencia artificial poniéndole palabras en boca del expresidente. Y bueno, y esto, no sé, es incomprobable, digamos, cuánto benefició o no al presidente Milei en esa elección. Bueno, y así podemos citar un montón más, pero vacunación infantil. Encontré una sobre vacunación infantil y dije, esta se las voy a llevar porque también se difundió que mira, el SAP es la Sociedad Argentina de Pediatría y denunció que 229 muertes de niños eran evitables por el desmantelamiento de campañas de vacunación. Los datos habían sido ocultados, o sea, tuvo que salir otro y lo habían sido desmentidos de forma oficial por el Ministerio de Salud y demás. Tuvo que salir el SAP a decir no
tenemos contabilizado estos y son los que nosotros contabilizamos Claro. entre nuestros pacientes. Bueno, chicos que no se vacunan aún de las vacunas de toda la vida. Los esquemas absolutamente... bueno, hay de todo. No quería traer de un solo tema. Bien. Pero bueno, es esto, ¿no? Bueno, esto imagínenlo multiplicado por millones en redes sociales. Claro. Porque esto es una mentira, ahora le decimos falsa fake news o lo que sea, pero en realidad es una mentira emitida por un medio de comunicación o un comunicador, y en torno a eso muchísimo contenido generado, difundido, transmitido, compartido, y generando una realidad. Claro, construyendo un sentido. Claro, construyendo ¿no? un sentido. Sí. Un sentido. Son malos los de Hamas porque decapitan bebés, cuando es incomprobable. O sea, ¿dónde viste eso? Bien, y eso es una cuestión específica. Claro. Después vamos hacia los otros sentidos que vamos generando con las palabras, por cómo usamos las palabras para reemplazar los significados de unas cosas por otras, y cómo eso después en el reproducir de los reels, de los compartir, de estrolear, de mirar, se va expandiendo e instalando como un punto de vista, una verdad, una construcción de la realidad. La intención era, bueno, sumar tu mirada. Todos estos ejemplos vinieron súper bien para graficar las verdades mentiras, digamos, las famosas fake news. Y porque detrás de todo esto la intención es que podamos crearnos como consumidores más críticos, más responsables, y como adultos también responsables con el consumo que hacen nuestros hijos de la tecnología, de los contenidos, de los aparatos tecnológicos. Creo que eso va a ser unos temas que particularmente me interesaría que desarrollemos en el ciclo siguiente. Eso sí es una realidad. Sí, eso es una realidad. Eso sí es una realidad, y la tecnología está, y bueno, y eso otro de los temas con los que tenemos que lidiar. Sí, día a día. Claro. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. Aquellos que hoy estamos como esos primeros espectadores del cine, cuando se le venía la imagen del tren encima y se levantaban de la silla despavoridos porque pensaban que los iba a atropellar un tren. Bueno, estamos un poco así, estamos experimentando con cosas que nosotros no nacimos con eso, digamos. Bueno. Bien, generemos consumidores críticos. Exactamente. Algo que viene diciendo la humanidad, que se viene hablando de comunicación. Y en los ámbitos, en los ámbitos educativos y de la comunicación se viene, hay foros y foros y foros y encuentros y convenciones sobre este mismo tema, solo que todo el tiempo se va renovando porque se van incorporando nuevos elementos, nuevas tecnologías. Bien, gracias. Bueno, gracias Mauri. De nada. Agus se nos tiene Éxitos. que ir, me pidió que vayamos cerrando porque Cadena 3 nos está golpeando, nos está soplando la nuclea. Así que, bien, vamos a cerrar acá. Cerramos nuestro ciclo extendido en el día de hoy, terminando un poco más tarde.